¿Qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 7 animes isekai donde el protagonista es imparable en un mundo medieval y mágico. Y bueno, chicos y chicas, hoy les traigo estas joyitas para los que son nuevos o les falta ver algunos animes. Yo soy Luis Senpai, un amigo que te estará recomendando muchos tops, por eso déjame tu sabroso like y comenten bastante. Dicho esto, ahora sí, comencemos de una vez. Número 7. Monster But Wild. Esta historia comienza con el jugador Dong Dong, quien jugaba tranquilamente cazando en slimes en Azure World, hasta que al cumplir las misiones le otorgan una tarjeta especial donde al aceptarlo es transportado a ese mundo. Para el colmo se convierte en el monstruo más débil y con pocos atributos, haciendo que pierda las esperanzas de poder sobrevivir. No obstante, menciona que ya hubo alguien que reencarnó como un slime e hizo maravillas, y por qué no él, por lo que debería lograrlo, comenzando así sus aventuras por matar y subir de nivel, cosa que le fue complicado a los comienzos, pero poco a poco logrará hacerlo, aunque claro, morirá miles de veces, pero tiene la ventaja de poder revivir. Sin embargo, al hacerlo, pierde la mitad de toda su experiencia, así que debe planear muy bien las cosas que tiene que hacer. De esta manera comienzan las aventuras de este supuesto monstruo abusando de los pobres jugadores novatos y poniendo en mira a muchos de mayor nivel, haciendo una que otra pendejada, un donghua que es muy interesante y tienen que ver si es que aún no lo hace. Está muy bueno, recomendadísimo. Número 6. Tensei Kisoku Kantei Skill de Nariagaru. La historia sigue a un joven oficinista que muere repentinamente, no obstante reencarna en un mundo de fantasía como el hijo de una familia noble. También descubre que posee una habilidad especial llamada Evaluación. Este le permite ver la verdadera fortaleza y los talentos que poseen las personas que lo rodean. Esta habilidad es rara pero a la vez poderosa, lo que le permite comprender rápidamente cómo funciona el sistema de magia y la jerarquía del mundo. Con la evaluación, Ars comenzará a escalar posiciones dentro de la nobleza y el mundo de los aventureros, utilizando su conocimiento para tomar decisiones estratégicas en batallas. Aunque comienza como un joven noble sin mucho poder, pronto demostrará ser alguien poderoso e inteligente, que aprovecha los recursos y las habilidades para cosas grandes. A lo largo de la historia se enfrentará a las luchas de poder entre nobles, conspiraciones de enemigos y amenazas de monstruos poderosos. Sin embargo, su habilidad de evaluación y su experiencia de la vida pasada le ayudarán a conseguir personas de confianza, desde un gran luchador hasta una maga de buenos sentimientos. Un anime que tiene que ver sí o sí, más porque ya salió su segunda temporada. Chéquenselo. Número 5. Isekai Shikaku. Todo comienza con un melancólico protagonista, quien es del año 1948, una época no tan divertida para las personas. Por ese motivo es que quiso suicidarse con su amada, pero para su sorpresa el dios Kamion-kun lo escucha y lo manda para Isekai. Ya en el otro mundo le mencionan que él fue elegido para que sea el nuevo héroe, no obstante él no quiere hacerlo, por lo que nuevamente quiere hacer la automorición, cosa que le sería fácil ya que sus estadísticas son tan bajas que si el viento soplase fuerte se podría morir, pero a pesar de eso no puede hacerlo por su bendita suerte. Además que sus ideales y formas de ver la vida logran convencer a esta elfa para que se retire del lugar, debido a que mientras esté vivo será un escritor neto y mientras no cumpla su sueño no morirá, pero si es que tiene la oportunidad lo va a aprovechar. Así comienza sus aventuras en este mundo para tener una digna muerte, pero como siempre cuando ya está a punto de hacerlo todo va a salirle mal. Incluso los monstruos poderosos cuando intentan matarlo morirán a lo estúpido por su gran poder del no morir. Esto hará que salve a esta gatita, quien lo acompañará en todo su trayecto, ni hablar de la elfa que también quiere hacerlo, ocasionando peleas a cada rato entre estas dos. Un anime interesante que tienen que ver. Recomendadazo. Número 4. Henjin no Salad Bowl. He aquí un isekai inverso, donde seguiremos a Koburaya Sousuke, un detective que se ganaba la vida haciendo algunas misiones, hasta que dentro de una de estas se encuentra una chica misteriosa, quien se presenta como Sara, una princesa de otro mundo que puede usar poderes mágicos. Esto le generará problemas al prota por sus constantes locuras, así que decide que vivan juntos hasta descubrir qué rayos está pasando con la tierra, por lo que intentará hacerla acostumbrar a la vida
sociedad moderna de Japón y claro, ganándose su propia comida. De hecho, en una de esas misiones descubrirán una infidelidad, haciendo que la pobre se quede traumada. Bueno, continuando, también se ve la aparición de su caballera Livia, la cual intentará buscar a la princesa, pero en su camino en solitario descubrirá muchas maravillas que nunca vio, aunque para conseguirlo debe obtener mucho dinero. Y qué mejor manera de hacerlo que trabajando en privado. De este modo comienzan las aventuras de estos tres loquillos que empiezan a generar caos por toda la ciudad, una intentando ayudar a ser un detective y la otra pues ya lo verán. Este es un anime de comedia y acción que tienen que ver, está bueno. Número 3. Kuro no Shoukanshi. Todo gira en torno a Kelvin, un joven que no sabe cómo reencarnó en este mundo, ya que se le había borrado la memoria, pero antes de eso le dieron la oportunidad de poder elegir sus estadísticas y habilidades, eligiendo ser un invocador. Ahora, a pesar de no recordar nada, tiene la meta de ser el más fuerte del mundo, planeando tener a muchos seguidores. Es de este modo que sin querer logra un seguidor, quien resultó ser la diosa, la cual le menciona que pronto le explicará todo. Pero eso sí, tiene que subir de nivel. Con esta nueva inspiración comienza sus aventuras. Aunque su mayor problema es que este loco es un adicto a las batallas, enfrentándose a enemigos que serían imposibles de vencer. Pero gracias a sus estrategias de batalla logrará ganar. También en su camino encontrará a varias chicas, quienes sentirán interés por él, acompañándolo a donde quiera que vaya. En su camino logrará domar a varios monstruos, no obstante se ganará a muchos enemigos, quienes pensarán que ellos son malvados, iniciando así una guerra del equipo del prota contra otros héroes. Este es un anime muy bueno que deben darle una oportunidad si es que ya no tienen nada más por ver. Recomendadazo. Número 2. Shinchou Yusha. Esta historia inicia con la variante de la diosa Aqua, o sea, Rista, la cual decide invocar a un héroe para que le ayude a salvar su mundo, por lo que tras una intensa búsqueda del ser perfecto encuentras ella. Él era muy perfecto tanto en combate e inteligencia, pero al momento de invocarlo ve que tiene un pequeño problema, y es que para entrenando bastante a pesar de que ya tiene la fuerza suficiente. Pa'l colmo, cuando le toca enfrentarse a monstruos de bajo nivel, usa sus habilidades exageradamente poderosas, el cual borra la existencia de las pobres bestias, y no solo eso, también compra cantidades excesivas de suministros por si llega a faltarle. Esta forma de pensar sorprende a la diosa, pero de igual manera ve que es un completo idiota. Aún así tiene que cumplir su misión, empezando a entrenar con otros dioses, formando nuevos lazos de amistad e incluso va a enamorar a algunas diosas. Este es un anime muy gracioso e interesante que tienen que ver, en serio que está recomendadísimo, no se lo pierdan. Y número 1, Tensei Shitara Slime Data Ken. Un clásico entre clásicos, la historia sigue a Satoru Mikami, un hombre común de 37 años que es asesinado durante un incidente, pero después de ello reencarna en un mundo de fantasía, aunque no como un héroe o un guerrero, sino como un slime, una de las criaturas más débiles en ese mundo. Ya renacido como el nombre de Rimuro Tempest, Satoru descubre que aunque es un limo, posee habilidades extraordinarias como la capacidad de absorber. También puede adquirir los poderes o características de cualquier criatura que consuma. Gracias a esta habilidad rápidamente comienza a evolucionar y adquirir nuevas formas de poder, lo que les lleva a convertirse en alguien muy poderoso. En sus aventuras, Rimuro formará alianzas con diversas razas, incluyendo duendes, lobos y dragones, ni hablar de los reyes demonios, además que construirá su propio reino, al igual que creará un lugar pacífico donde todas las criaturas puedan convivir. Sin embargo, su crecimiento y poder atraerá la atención de numerosos enemigos, desde humanos con ansias de más poder hasta demonios y otros seres míticos, lo que le obligará a luchar para proteger su nación. Un clásico que si aún no lo ven, que dudo mucho, pues sería pecado no hacerlo. Tiene 3 temporadas y está recomendadazo. Y bueno chicos y chicas, eso es todo por hoy. Si quieren más recomendaciones, tienen que comentar, sus interacciones ayudan bastante al canal. Dicho esto, gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. No se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante, pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo top, bye.